Dios ha establecido su autoridad en el hogar. Pero muchos de sus hijos no prestan suficiente atención a esta esfera de la familia. Pero las epístolas, como Efesios y Colosenses, que son consideradas las más espirituales, no pasan por alto este asunto. Ellas mencionan específicamente la sumisión en el hogar, y sin esta habrá dificultades en el servicio de Dios. Las cartas de la a Timoteo y a Tito tratan del tema de la obra, pero también tratan de los problemas de la familia como algo que podría afectar la obra. La primera carta de Pedro trata principalmente del reino, pero él también considera como rebelión contra el reino la rebelión contra la autoridad familiar. Una vez que los miembros de una familia vean la autoridad, desaparecerán muchas dificultades en el hogar. Dios ha puesto al marido por autoridad delegada de Cristo, con la mujer como representante de la iglesia. Sería difícil que la mujer se sometiera a su marido, si no viera en él la autoridad delegada que Dios le ha conferido. Ella tiene que entender que el verdadero problema es la autoridad de Dios, no la de su marido. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2, 4, 5. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La de Pedro 3, 1. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. L de Pedro 3, 5, 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Efesios 6, 1, porque Dios ha establecido a los padres por autoridad. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 2, 3. De los 10 mandamientos, este es el primero que tiene una promesa especial. Puede que algunos mueran jóvenes porque les falta pagar la honra filial, mientras que también puede ser que otros sean sanados una vez que se normaliza su relación con sus padres. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses 3, 20. Para estar sujetos a los padres, es necesario que veamos la autoridad de Dios. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Efesios 6, 5, 7. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. A Timoteo 6, 1. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tito 2, 9, 10. Si honramos la autoridad del Señor en nuestras vidas, habrá otros que respetarán la autoridad del Señor en nosotros. Cuando Pedro y Pablo dijeron estas palabras, la esclavitud no podía ser peor en el Imperio Romano. Si la esclavitud es justa o injusta, no es problema que consideraremos ahora. Pero sí necesitamos entender que Dios ordenó que los siervos obedezcan a sus amos. 3. En la iglesia, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. L a los Tesalonicenses 5, 12, 18. Los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. L a Timoteo 5, 17. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. A los Corintios 16, 15, 16. Dios pone en la iglesia autoridades tales como los ancianos que gobiernen bien y los que trabajan en predicar y enseñar. Ellos son las personas a quienes todos deben obedecer. Los más jóvenes deben aprender a sujetarse a los de más edad.
El apóstol Pablo exhortó a los creyentes corintios a honrar especialmente a hombres como Estefanas, cuya familia eran los primeros conversos de Acaya y quien estaba dispuesto a servir a los santos con gran humildad. En la iglesia, las mujeres deben aprender a estar sujetas a los hombres. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo la. A los Corintios 11:3. Dios ha dispuesto que los hombres representen a Cristo como autoridad y que las mujeres representen a la iglesia en sujeción. Por lo consiguiente, las mujeres deben tener un velo, en griego autoridad, sobre su cabeza por causa de los ángeles, la. A los Corintios 11:10, y deben, además, estar sujetas a sus maridos. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Lea a los Corintios 14:33-35. Hay hermanas que preguntan, ¿y si nuestros maridos no pueden contestar nuestras preguntas? Pues, Dios les dice que pregunten, así que háganlo. Al cabo de un tiempo sus maridos podrán contestarles, puesto que al preguntarles repetidas veces, se verán obligados a procurar obtener los conocimientos necesarios. Y así ustedes ayudarán a sus maridos, como también se ayudarán a sí mismas. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. A Timoteo 2:11-13. Y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. La. De Pedro 5:5. Es muy vergonzoso que uno haga conscientemente ostentación de su posición y autoridad. Dios también ha instituido autoridades en el mundo espiritual. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Segunda de Pedro 2:10-11. Aquí se nos refiere un hecho muy significativo, que hay autoridades, y gloriosas, en el mundo espiritual, bajo las cuales han sido puestos los ángeles. Aunque algunas de ellas cayeron, los ángeles no se atreven a injuriarlas, porque en otro tiempo fueron superiores. Después de su caída, aunque uno pueda referir el hecho de ella, no puede añadir su juicio, porque el hecho más el juicio equivale a injuriar. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Judas 9. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo cuando Dios hizo a Lucifer jefe de los arcángeles, y Miguel, siendo uno de los arcángeles, estaba bajo su autoridad. Posteriormente Miguel, en obediencia a Dios, buscó el cuerpo de Moisés, porque un día Moisés iba a ser levantado de los muertos, posiblemente en el monte de la transfiguración. Cuando Miguel fue obstaculizado por Satanás, pudo, con espíritu rebelde, haber tratado con ese rebelde, abriendo su boca e injuriándolo. Pero no se atrevió a hacerlo. Todo lo que dijo fue, el Señor te reprenda. Con los hombres es otra historia, puesto que Dios nunca puso a estos bajo la autoridad de Satanás. Aunque, en otro tiempo caímos bajo su dominio, jamás estuvimos bajo su autoridad. Basado en el mismo principio, David se sometió durante un tiempo a la autoridad delegada de Saúl. Posteriormente, sin embargo, no se atrevió a subvertir la decadente autoridad de Saúl. Qué digna es la autoridad delegada en el reino espiritual. No se la debe despreciar, porque toda injuria contra ella dará por resultado la pérdida del poder espiritual. Si tan solo una vez en la vida tenemos un encuentro con la autoridad, entonces podremos ver la autoridad de Dios por todas partes. A donde vayamos, la primera pregunta será, ¿a quién debemos obedecer? ¿A quién debemos hacer caso? El creyente debería tener dos sentidos, el del pecado y el de la autoridad. Aun cuando dos hermanos se consulten entre sí, y cada uno exprese su opinión, solamente uno tomará la decisión final. En los Hechos de los Apóstoles capítulo 15, se nos refiere que hubo un concilio.
Los jóvenes así como también los ancianos podían ponerse de pie y hablar. Todos los hermanos podían expresar su opinión. Pero después que Pedro y Pablo terminaron de hablar, Jacobo se puso de pie para anunciar la decisión a que habían llegado. Pedro y Pablo solo refirieron hechos, pero Jacobo dio el veredicto. Aún entre los ancianos y apóstoles había un orden establecido. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice Pablo, a los Corintios 15:9. Algunos apóstoles eran mayores, otros, menores. Este orden no ha sido dispuesto por el hombre. Sin embargo, cada uno necesita saber dónde está o cuál es el lugar que le corresponde. ¡Qué magnífico testimonio y hermoso cuadro es este! Esto es lo que teme Satanás, porque finalmente producirá la caída de su reino. Porque después que todos estemos obedeciendo vendrá Dios a juzgar al mundo. Sometámonos sin temor a la autoridad delegada. ¿Qué riesgos ha corrido Dios al instituir autoridades? ¿Qué pérdida sufrirá si las autoridades delegadas que instituye lo representan mal? Con todo, Dios, impertérrito, ha establecido a estas autoridades. Es mucho más fácil que nosotros obedezcamos sin temor a las autoridades que no que Dios las instituya. No podemos entonces obedecerles sin temor ya que Dios mismo no ha tenido temor de confiar la autoridad a los hombres. Así como Dios ha establecido a las autoridades, así también obedezcámosles valientemente. Si algo sale mal, la falta no estará en nosotros sino en las autoridades, porque el Señor declara, sométase toda persona a las autoridades superiores. Romanos 13:1. Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Lucas 9:48. Que nuestro Señor represente al Padre no es ningún problema. El Padre tiene confianza en el Señor, y nos invita a que también confiemos en Él así como confiamos en el Padre. Pero a los ojos del Señor estos niños también lo representan. Él tiene fe en estos niños y nos exhorta a que los recibamos como lo recibimos a Él. Cuando el Señor envió a sus discípulos, les dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Lucas 10:16. Cualquier cosa que estos discípulos dijeran o decidieran era considerado como algo que representaba al Señor. ¿Qué falta de temor demostró el Señor al delegarles su autoridad? Él confirmó cada palabra que hablaron en su nombre. Así que los que los desechaban, lo desechaban a Él. El Señor no previno a sus discípulos que no hablaran descuidadamente. No tenía absolutamente ningún temor de que obraran mal. Al contrario, demostraba fe e intrepidez al confiarles su autoridad. Los judíos, sin embargo, fueron distintos. Dudaban y preguntaban, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo podemos estar seguros de que es cierto lo que dices? Necesitamos tiempo para considerarlo. No se atrevían a creer y tenían mucho miedo. Supongamos que usted es el jefe de una institución. Al enviar un representante, usted le dice que reconocerá lo que él haga según su mejor criterio y que los que lo escuchen serán considerados como si le escucharan a usted. Sin duda, usted le exigirá que le informe diariamente para que no cometa algún error. Pero el Señor nos hace representantes plenipotenciarios. ¿Qué confianza nos tiene? ¿Podemos confiar menos cuando nuestro Señor muestra tal confianza en su autoridad delegada? Tal vez la gente argumente, ¿y si la autoridad es injusta? La respuesta es, si Dios se arriesga a confiarle su autoridad a los hombres, podemos entonces arriesgarnos a obedecer. Si el que ejerce la autoridad es justo o injusto, no nos importa, puesto que esa persona tiene que ser responsable directamente a Dios. Los obedientes solo tienen que obedecer. El Señor no nos hará responsables por la obediencia equivocada, sino que al contrario hará responsable a la autoridad delegada por su acción errónea. La insubordinación, no obstante, es rebelión, y por esta deben responder a Dios los que están bajo autoridad. Es claro entonces que ningún elemento humano está involucrado en esta cuestión de la autoridad. Si solamente nos sometemos al hombre, se pierde todo el significado de la autoridad. Cuando Dios instituye su autoridad delegada, está obligado por su honor a mantener esa autoridad. Cada uno de nosotros es responsable delante de Dios en este asunto. Tengamos cuidado de no cometer ningún error. El rechazo de la autoridad delegada es una ofensa a Dios. Toda la parábola registrada en Lucas 20, 9, 16,
trata principalmente del tema de la autoridad delegada. Dios no vino a cobrar personalmente sus derechos después de arrendar la viña a los labradores. 3 veces envió a sus siervos y la 4ª vez envió a su hijo. Todos estos eran delegados suyos. Él quería ver si sus inquilinos se sujetarían a sus autoridades delegadas. Pudo haber venido él mismo a cobrar el arriendo, pero en vez de eso envió delegados. A los ojos de Dios, los que rechazan a sus siervos lo rechazan a él. Es imposible que prestemos atención a la palabra de Dios y desoigamos la de sus siervos delegados. Si nos sometemos a la autoridad de Dios, debemos someternos también a su autoridad delegada. Con excepción de Hechos 9, 4, 15, que ilustra la autoridad directa del Señor, el resto de la Biblia muestra la autoridad que Él ha delegado en los hombres. Bien puede decirse que le ha dado casi toda su autoridad a los hombres. Con frecuencia estos pueden creer que se están sometiendo simplemente a otros hombres. Pero los que conocen la autoridad se dan cuenta de que estos otros hombres son autoridades delegadas de Dios. No se necesita humildad para ser obediente a la autoridad directa de Dios. Pero sí se requiere humildad y quebrantamiento para sujetarse a la autoridad delegada. Salvo que uno deseche por completo la carne, no puede aceptar ni prestar atención a la autoridad delegada. Debemos entender que en vez de venir Él mismo, Dios envía a sus delegados a cobrar sus derechos. ¿Cuál, pues, debe ser nuestra actitud hacia Dios? ¿Debemos esperar hasta que venga Dios mismo? Recordemos que cuando Él se manifieste vendrá a juzgar, no a cobrar. El Señor le mostró a Pablo cómo habla dado coces contra el aguijón cuando le oponía resistencia. Pero una vez que Pablo vio la luz y la autoridad, preguntó, ¿qué haré, Señor? Por este acto se puso bajo la autoridad directa del Señor. Sin embargo, el Señor lo transfirió inmediatamente a su autoridad delegada. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9, 6. De ahí en adelante Pablo reconoció la autoridad. No se consideró tan excepcional que escucharía solamente si el Señor mismo le decía lo que tenía que hacer. Durante su mismo primer encuentro el Señor puso a Pablo bajo su autoridad delegada. ¿Y qué sucede con nosotros? Desde que creímos en el Señor, ¿cuánto nos hemos sometido a la autoridad delegada? ¿A cuántas autoridades delegadas nos hemos sometido? En tiempos pasados Dios pasó por alto nuestras transgresiones porque éramos ignorantes. Pero ahora debemos considerar